95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Liceo Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Inicio de semana, lunes 16 de agosto de 2021, las 4 de la tarde con 1 minuto, y con el gusto y placer estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora por un México mejor. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook y YouTube GB Radio, Twitter @gbradio2 e Instagram gb.radio. Nuestro teléfono en cabina 5558 96 12 30. Pues amigos y amigas, no tanta información como en días pasados, pero sí alguna información que nos ha de poner los pelos de punta y ponernos a analizar un poquito del futuro de la democracia en nuestro país. Vamos a hablar largamente de ese tema, en donde ayer el macuspano en La Laguna despotricó en contra del INE y en contra del TRIFE, porque supuestamente le robaron 3 diputaciones federales, como si no hubieran hecho las suficientes tranzas como para que se las quitaran. Y ya saben que el macuspano gana por las buenas o gana por las malas. Quien no esté con él está en su contra, y se abalanzó duramente en contra del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral Federal. Vamos a ver qué repercusiones tiene ello. Vamos a dar un poquito de margen para que sigan conectando nuestros amigos y amigas radioescuchas. Y como les hice de su atento conocimiento por medio de nuestro Facebook, desde el viernes tuve la oportunidad de que se comunicara conmigo la señora Karina Rodríguez. Le habíamos solicitado ya hace un tiempo una plática con el ingeniero Gilberto Lozano, que conforme a su agenda se lo permitiera, y sobre todo a partir de las acusaciones que fue objeto, a partir de que de una u otra forma desapareció en las redes sociales, en los videos, se veía muy poco Gilberto. Lo entendimos, lo comprendimos, pero ya el viernes nos confirmó Karina Rodríguez que el miércoles vamos a tener la plática con Gilberto. Entonces el miércoles de 4 a 6 de la tarde estará con nosotros Gilberto Lozano, un miembro más de Frena. Entonces, si nos hacen el favor de acompañarnos el próximo miércoles, se los vamos a agradecer infinitamente. Y les tengo un video, no lo había yo visto, les soy bien franco, de Jaime Bailey. Él es un venezolano refugiado en los Estados Unidos y en forma concisa en Miami, en donde le tira obviamente a Chávez, a Nicolás Maduro, a la dictadura castrista en la isla, y pues le dio su reempujadita al macuspano, y es un video de 10, 11 minutos, pero está muy bueno, en donde le dice que es un alcahuete de Cuba.
AMLO, un alcahuete de Cuba. Y como bien dicen, farol de la calle y oscuridad de tu casa, a los pobres hermanos haitianos, el país más pobre en América Latina, el que ha tenido unos gobiernos desastrosos, como los que hemos tenido la mayor parte de los latinoamericanos. Sufrieron un terremoto de 7.2 grados. Se vio devastado ese país tan pobre. Y México envió, en el primer envío, 14 toneladas y media y en el segundo envío 15 toneladas y media. ¿Estamos en contra de esa ayuda humanitaria? No nos estamos de acuerdo. Pero para nada podemos estar de acuerdo en donde se ayude, en primer lugar, a un país latinoamericano. En segundo lugar, a un país en desgracia. Hemos sufrido en los últimos años 2 terremotos en México muy fuertes, con consecuencias mortales. En Haití van 1.700 personas fallecidas, pero si hay para ayuda de Haití, también debe de haber ayuda para los hombres y mujeres de nuestro país en extrema pobreza. Yo no digo que no se le ayude, al contrario. Siempre hemos sido muy solidarios y han sido muy solidarios con nosotros cuando hemos tenido percances de esa magnitud. Pero no hay que olvidarse que también en nuestro país hay mucha hambre, muchos millones, por desgracia, muchos millones de hombres y mujeres en nuestro país en extrema pobreza. Y extrema pobreza lo considera la Organización Mundial de la Salud aquella persona que come un día sí y un día no. Entonces, si vamos a ser solidarios, no hay que ser faroles de la calle y oscuridad de la casa. Hay que ser parejos en todo. Y de temas, pues, lo que dice el macuspano, ¿no? Primero Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Santa Lucía, y después, y si alcanzan los dineros, los niños con cáncer. Ahí están las prioridades de este desgobierno, de este presidente que ha sido el peor presidente de nuestro país en su historia, que pretende cambiar que pretende cambiar la historia, sabiendo que no se puede cambiar una historia. Podemos hacer una historia, pues no podemos cambiar la pasada. Con cualquier cantidad de adjetivos calificativos, pero hay dinero para Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Santa Lucía, pero no hay dinero para el tratamiento de niños con cáncer. ¡Qué increíble! En serio, es de dar repugnancia esa situación tan nefasta que se priorice 3 obras, una de ellas que a nivel mundial se ha demostrado que no es negocio. Los trenes en ninguna parte del mundo es un negocio, es una forma de transporte público, es una forma de trasladarse a pequeñas o grandes distancias en forma muy rápida, sobre todo en Europa y en Asia. Y si hablamos de Japón, de ese mejor ni hablamos, con el famoso tren bala, pero que en ningún país del mundo es un negocio. No es algo que diga, voy a poner un tren porque es un buen negocio. No, al contrario, cuesta tener un tren.
el mantenimiento, el costo del mismo, nunca va a ser un negocio. Pero para que entiendas, el macuspano tendría que haber trabajado aunque sea un pinche día en su patética vida. El Tren Maya no es negocio. Va a ser una obra X, pero ¿a qué costo para los hombres y mujeres de nuestro país? ¿Cuánto vamos a terminar por pagar el Tren Maya? ¿Cuánto va a ser lo que se le va a destinar para mantener al Tren Maya? Dos Bocas es otro proyecto totalmente inviable. ¿Por qué? Porque al macuspano, como no tiene el suficiente cerebro, ni el gabinete se atreve a decírselo, o el gabinete tampoco tiene el suficiente cerebro, está a 10 metros bajo el nivel del mar. Entonces, no es necesario que haya una tormenta tropical. De un huracán, de ese mejor ni hablamos. Con que haya un oleaje fuerte, se inunda. Ahora, no recuerdo el nombre de la refinería que se compró en Texas, que costó porque nos dieron un costo originalmente de $600 millones, y después resultó que esta refinería tenía adeudos por $400 millones más. Total, tuvo un costo de $1,000 millones para refinar 350,000 barriles de petróleo para producir gasolina y derivados. $1,000 millones para producir 350,000 barriles. Dos Bocas, en Tabasco, va a costar $12,000 millones para producir la misma cantidad de 350,000 barriles diarios de petróleo. ¿Dónde está el negocio? ¿Va a funcionar algún día? ¿Quién sabe? Destruyeron 350 hectáreas de manglar. Las destruyeron. Y está 10 metros abajo del nivel del mar. El Golfo de México se caracteriza por huracanes, por tormentas tropicales en cada temporada. Nadie no le pudo haber dicho al pinche sonso del macuspano, se va a inundar, no va a funcionar. No, nadie se atrevió a decírselo. El aeropuerto de Santa Lucía. El aeropuerto de Texcoco estaba en un 40% de avance. Lo que nos costó la cancelación, los próximos 20 años, el impuesto al transporte aéreo, el TUA, va a ser para pagar la indemnización a las compañías que se les canceló el contrato, los próximos 20 años. Amén de que ya se habían gastado 150,000 millones de pesos. Bueno. Según el macuspano, podría hacer el aeropuerto de Santa Lucía con 75,000 millones de pesos, o sea, el 50% de lo que costaba el 40% de la obra en Texcoco. Pues va a terminar por costar poco más de 140,000 millones de pesos, porque no consideraron que se tenían que expropiar más tierras. Ahora, esos 140,000 millones ya equivale a lo que se había hecho en el aeropuerto de Texcoco. Ahora, ¿cuál va a ser el costo para darle la viabilidad al Benito Juárez con el de Santa Lucía? Una. Segunda, el tiempo. Se dice que para abril del próximo año tendrían que estar inaugurando las 2 primeras pistas. Bueno. Pero el problema es que no hay cómo llegar al aeropuerto de Santa Lucía. Dice que van a hacer el tren que sale de Buenavista hasta Cuautitlán, México. Se llama, ¿cómo se llama este tren? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el tren que va ¿Suburbano? El suburbano,
que van a hacer una ramificación del suburbano para llegar a Santa Lucía. Pero para hacer ese tramo se van a tardar entre 2 y 3 años. Y va a tener un costo de 60,000 millones de pesos. ¿Cuándo va a estar listo Santa Lucía? ¿Quién sabe? Si es que algún día llega a funcionar. Punto. Porque las líneas aéreas extranjeras tienen que venir a hacer estudios para ver la viabilidad y la seguridad de sus aeronaves y de sus pasajeros. Pero para eso sí hay dinero. Para eso sí. Pero para medicinas, vacunas, medicamentos para niños con cáncer, no hay dinero. Eso es el gobierno que tenemos. Mayela dice, buenas tardes, Lick. Excelente inicio de semana. Muchas gracias, Mayelita. Igualmente, Mari Miranda, saludos desde Omotepec, en la Costa Chica de Guerrero. Muchas gracias, Mari Miranda. San Pisa, buenas tardes, maestro. Muchas gracias, San. Igualmente, Carmen María Martínez se está cortando y se repite lo que dice. Saludos. Ya contesté. Ahorita vamos a ver. Mayela, yo no creo que la ayuda les llegue a los pobres de Cuba, le llegan al desgraciado dictador. La ayuda del que yo hice ahorita mención, Mayela, es Haití, donde hubo un terremoto el sábado. A los de Cuba se le enviaron 3 aviones. 3 aviones a la dictadura castrista. ¿Y que le va a llegar al pueblo? No le va a llegar al pueblo. Le va a llegar a quien los dictadores determinen que le llegue. Al pueblo cubano, no le va a llegar. Luis Iliana Torres Lara, buenas tardes, muchas gracias Luisita por estar con nosotros. Elisa Carson, un saludo, dice hola, muy buenas tardes, muchas gracias Elisa. H. Hidalgo Manuel, un saludo. Dice Elisa Carson, Santa Lucía, Felipe Ángeles es un sueño guajiro del macuspano. Sí, Elisa. Hablar de los 3 proyectos que tiene el güey este es un sueño guajiro. Es ignorar la situación real en la que está nuestro país actualmente. Y que estaba desde el 2018 que entró el imbécil ¿no? En donde antes había 10 millones de hombres y mujeres en pobreza extrema, y ahora hay 13.8 millones de hombres y mujeres en pobreza extrema. Que el Conmeval, que es parte del gobierno, fue el que hizo las cifras. Y que el macuspano con la mano en la cintura dice, yo tengo otros datos. La misma pendejada de siempre. La misma. Ni siquiera se le ocurre cambiar de pendejada. Yo tengo otros datos. Y eso, amigos y amigas, a título personal, me da mucha rabia que nos crea tan imbéciles. Yo tengo otros datos. Si ustedes me dicen, yo les digo, es que yo tengo otros datos, les digo, en base a esto, yo tengo otros datos. Pero nada más nos dice, yo tengo otros datos. Recordemos desde aquel noviembre del 18, antes de que tomara posesión el macuspano con el aeropuerto de Santa Lucía y la encuesta Patito del aeropuerto de Texcoco, perdón, que había mucha corrupción. Y por eso se tienen que quitar. Porque él tenía otros datos. Han pasado, ya va para 3 años, y no nos han dicho los otros datos. ¿Cuánto ha pasado de que quitaron las guarderías? Porque había corrupción. ¿Y cuándo nos han dicho, aquí están los datos, los otros datos, que había corrupción? Quitaron los 109 fideicomisos porque había corrupción. En 10 días les doy los datos para demostrar dónde había la corrupción. Lo seguimos esperando. Las casas de refugio para mujeres violentadas. Había corrupción. Se los voy a demostrar. Hace un año, poco más de un año que quitaron las guarderías
y las casas de refugio para mujeres violentadas? ¿Nos han dicho en dónde estaba la corrupción? No. Todas las pendejadas que hace el macuspano dice, yo tengo otros datos si había corrupción. Ni nos dicen dónde están los otros datos, ni cuáles son los otros datos, ni nos dicen dónde estaba la corrupción. No, porque si queremos ver corrupción, nada más es cuestión de voltear a ver a los floreros que tienen el gabinete y de voltear a ver a su familia. Y con eso nos damos perfecta cuenta de la corrupción que hay en nuestro país. Y para todo dice que él tiene otros datos. Está canijo. Dice Elisa, ojalá pueda hablar del asunto de las remesas. Poco a poco se va descubriendo de dónde realmente está saliendo ese dinero para enviar a México. Ah, caramba. Lo voy a buscar, Elisa, con todo gusto. Porque lo de las remesas, perdón, lo he dicho en 20 ocasiones, que el macuspano alardé de las remesas que envían nuestros conciudadanos, nuestros paisanos, que se tuvieron que dejar sus casas, sus familias, sus hogares, todo por falta de oportunidades en nuestro país. Y se fueron algunos con el sueño americano y otros a buscar la manutención para sus familias, poniendo en riesgo sus vidas. Llegar desde su lugar de origen hasta la frontera, de ahí ponerse en manos de los polleros, pasar con una cantidad de dinero exorbitante, que no los abandonen en pleno desierto, que no los agarre la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, que puedan entrar al mercado de los Estados Unidos, obviamente con salarios a la mitad de lo que le pagan a un norteamericano, y que este imbécil se sienta lo máximo porque está rompiendo cifras récord en remesas. 45,000 millones de dólares en lo que va del año. Qué poca madre que se alarde de las remesas que están mandando nuestros conciudadanos, que tuvieron que salir por falta de oportunidad de su país y que están enviando ese dinero porque se están rompiendo el lomo en los Estados Unidos para podérselos enviar a sus familias. Porque aquí este güey no permite la inversión privada. Porque el ser clase medieros es malo. Y ayer en La Laguna lo dijo, que somos muy perversos, porque debemos de preocuparnos por el bienestar. Que no nos importe el dinero, que nos importe el bienestar. Imbécil, macuspano, si alguien no come, si alguien no tiene que ponerse, si alguien no tiene trabajo, ¿de dónde va a venir el bienestar? Por eso odia a la clase mediera, a la que realmente produce el 90% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero es el macuspano, como nunca ha trabajado en su maldita vida, no lo sabe. Ahora, lo de dice de las remesas, descubriendo de dónde realmente está saliendo ese dinero para enviar a México, pues si me das una pista, Elisa, para buscarlo, con todo gusto lo platicamos el viernes, porque como les comenté al principio del programa, el miércoles tenemos una plática con Gilberto Lozano. Dice, Elisa, ¿cómo te explicas que en plena pandemia se duplicó el envío de dinero? ¿De verdad creen que por aquí no pasó la pandemia? Miles de mexicanos perdieron su trabajo. Personas, sin embargo, no dejaron de mandar. Si antes mandaban 500, empezaron a mandar 800. ¿No te has preguntado cómo? Recordemos tantito, Elisa, de que la pandemia, otro inepto presidente, Donald Trump, no le hizo caso. Lo mismo que el macuspano. No es nada. Y no le dio la importancia
Cuando sale Donald Trump y entra el presidente Biden, les da una ayuda a todos, obviamente no a los indocumentados, pero comenzó a volver a producir el campo, que es lo primordial, y la construcción en los Estados Unidos, que es en donde más conciudadanos trabajan. Ahora, aquí me ponen, nos dice Mayela, dicen que del narco. No sería muy extraño, Mayela, en virtud de que como ya quedó plena y absolutamente demostrado, estamos en un narcoestado. Punto. Si teníamos alguna duda, y yo estaba incluido dentro de los que no creía que se llegase a tal extremo de afiliarse, de allanarse al narco con el macuspano este, no sería raro de que no se investigasen las grandes capitales que entraran de los Estados Unidos hacia México por concepto del narco. Entonces tendría que estar inmiscuido el Banco de México, que es el que regula, y ahí es en donde me quedaría mucha duda, porque el Banco de México es autónomo, y hasta ahorita no se ha dejado manipular por el macuspano. Si me dicen a mí que la Secretaría de Hacienda, bueno, la Secretaría de Hacienda la manda el macuspano. El Banco de México le responde, le da cuentas a la Secretaría de Hacienda. Al menos de que el Banco de México también esté haciéndole el ojo de hormiga, los intereses están más atractivos en México que en los mismos Estados Unidos. No sería raro. Y si hablamos del dinero del narco, estaríamos hablando de Las Vegas, Nevada, de Atlantic City, que son los mayores lugares de concentración de los dineros del narco. Pues está bueno y vamos a checarlo. Marta Álvarez, hola, mi estimado licenciado y hermoso grupo desde Puebla, les saluda ya de regreso a casa de Baja California. Muchas gracias, Martita, que nos acompañas. Viorel, un saludo. Elisa Carson, no, es extraño lo que dice Mayela. No es extraño, no puede ser extraño, pero me queda además la única duda, Elcita, es cómo brincar al Banco de México. Porque todas las remesas entran por Banco de México. Entran a los bancos convencionales y de los bancos convencionales tienen que reportar al Banco de México. El Banco de México reporta con Hacienda. ¿Cómo brincarse el paso del Banco de México? Es lo único que me quedaría como duda, que es factible, por desgracia. En México todo es viable. Y en esa administración de Cuarta, aún más. ¿Para qué crees que querían ese corredor? Para pasar las drogas. No me queda, de eso no me queda ninguna duda, Elcita. Ni el corredor del Pacífico, me queda la duda, que sea para pasar drogas a los Estados Unidos, ni tampoco la carretera que fue a revisar el pendejo este, que va de Durango, de Nayarit y de Sinaloa hacia Sonora. También sirve para que pasen la cantidad de droga que quieran pasar. Ahora, México es productor, sí, de marihuana, no así de cocaína. Los principales productores de cocaína están en Sudamérica: Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, son los principales productores de coca. México antes servía de paso, ahora es de paso y de consumo, pero también tenemos que ser muy honestos. Aquí, pocos son los decomisos que se hacen, importantes, porque a lo mejor a alguien le quitan 50 kilos, pero en Estados Unidos pasan miles de kilos al día, miles, punto. Y allá casualmente no se escucha, no se dice que hayan detenido a ningún tráiler, nada. Grandes cargamentos, no se escucha. Allá
Los gringos nos dicen que aquí tenemos a los cárteles de la droga. Y ellos dicen que tienen células de la droga. O sea, no es concebible. Hay cárteles aquí y hay cárteles en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos requieren de la droga, pero forzosamente. Quítenle a los gringos 8 días la droga, se vuelven locos, se matan entre ellos. Punto. Así como aquí también se les escolta por el ejército, la Guardia Nacional y los policías estatales, los escoltan, también en los Estados Unidos. Así de fácil. Dice Elisa Carson, ya vas a Banjico, ya vas pegando los pedacitos. Me sigue quedando la duda del Banco de México. El gobernador del Banco de México ha sido un crítico constante del Macuspano. De hecho, le dijo que no lo va a ratificar y ya puso al que tenía de florero en la Secretaría de Hacienda y ya dice que va a ser el nuevo gobernador del Banco de México. Lo que no se ha dado cuenta, o es muy pendejo, me voy más con lo segundo, es que el Senado lo tiene que aprobar. A ver si lo aprueba el Senado. Sergio Romero, qué incrédulo eres. ¿Por qué, Sergio? Por pensar que el dinero del narco en los Estados Unidos está entrando a México en calidad de remesa. Ya di mi exposición, pero si me dices el por qué me dices que soy incrédulo, con todo gusto. Lo comentamos. Maldonado George, saludos, Nick, a usted y a todo su auditorio. Seguimos en esta crisis de salud. No vemos cómo salimos de esto. No, ni yo tampoco. 26,000 nuevos contagios y 618 muertes este fin de semana por el COVID. Llueve, truene o relampaguee. Hay clases presenciales el día 30 de agosto. Mayela dice, pero mandan el dinero por Electra, Coppel, Western Union, perdón, ¿cómo se escribe? Mayela, lo mandan por Electra, pero lo mandan por la banca. Lo mandan por Banco Azteca o por Banca Coppel. Y por Western Union lo están mandando a lo que es Walmart, que también tenía su propio banco. O sea, todo tiene que entrar por medio de la banca. La banca está regulada por el Banco de México. O sea, yo no digo lo contrario. Conozco una persona que le dijeron que ¿a qué se dedicaba? Porque le enviaban $20 de los Estados Unidos. Le dijeron que ya no le podían enviar $20. 25. Que a lo mejor se dedicaba a algo raro. Y cuando hacen depósitos de miles de millones no pasa nada. Pero cuando hacen un depósito de $25 a Banco Azteca, ahí sí le hacen de problema. No toda la gente en USA se droga, ¿no, Elisa? Pero nomás el 50%, sí. A donde se vaya de Estados Unidos, el consumo de droga es mayúsculo. Yo no digo que todos se droguen, pero nosotros estamos alarmados porque en México se droga entre el 10 y el 15% ya de los hombres y mujeres en México, más los hombres que las mujeres. Y estamos altamente preocupados. Pero me voy en una forma muy baja, el 50% de los norteamericanos sí se drogan. Es el país de mayor consumo de drogas en el mundo. Y háblese de marihuana, háblese de coca, háblese de opio, háblese de cristal, de todas las derivadas de las drogas sintéticas de los Estados Unidos. Se droga muchísima gente, muchísima, por desgracia.
Dice, ¿cómo es que López se la pasa celebrando? Elisa, vele la cara al tipo, es pendejo. Ese güey celebra lo que sea, mientras no le cuestionen. Porque ahí hubo un alguien que lo cuestionó conforme a que le habían, el TRIFE, el Tribunal Electoral Federal, le había quitado 3 diputaciones federales. Y ahí agarró y despotricó en contra del TRIFE, que va a mandar una iniciativa para quitarlos. Ahí lo que le conviene es eliminar el TRIFE y el INE, para que vuelva a ser la Secretaría de Gobernación como lo era antes de 1997 con el IFE. Y es una forma de perpetuarse en el poder, él o Morena. Y lo vamos a hablar después en un momentito más. Dice Elisa Carson, y Estados Unidos sería el país que si la gente se la pasara pasada, ahí sí no te entendí, 3.200 millones por mes. Sí, son 45.000 millones de dólares. Es un mundo. Pero estamos hablando de que indocumentados hay 20 millones de hombres y mujeres en los Estados Unidos, Elisa. Y que yo sé un buen amigo que se ha ido 3 veces de indocumentado y mandaba $900 por semana. Y él se quedaba un poquito para poder sobrevivir. Pero él mandaba de 700 a $900 por semana. Eso lo multiplicamos por 10, 15 o 20 millones de hombres y mujeres indocumentados que mandan a sus familias en México, ya es una cantidad bestial. No sé si todo ese dinero, insisto, no sé si todo ese dinero sea de los hombres y mujeres que pasaron a los Estados Unidos a trabajar, buscando una fuente de trabajo para mantener a sus familias. Que tampoco puedo decir que no sea del narco, no, tampoco lo puedo, pero tendrían una coladera muy fuerte como es Banco de México. Eso es todo lo que yo dije. Vamos a ver. Les comentaba en un principio, hay un periodista venezolano refugiado en los Estados Unidos, en Miami, se llama Jaime Bailey, duro con los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Perú, de Nicaragua, muy duro en contra de los regímenes populistoides. Y hace un programa muy interesante donde al macuspano le dice alcahuete de Cuba. Vamos a escucharlo. El 3, ¿verdad? El 3. Luego está el impresentable, el patético presidente mexicano López Obrador. Bien sabemos que en la América Latina la dictadura cubana tiene 2 aliados principales. Uno es en México López Obrador, otro es en Argentina Alberto Fernández. Alberto y Cristina Fernández, su vicepresidenta, ¿no? López Obrador es consciente, porque es tonto pero no tanto, de que Cuba es un estado quebrado, en bancarrota, y por lo tanto ha sido históricamente un estado sanguijuela, o un estado chupasangres, o un estado parásito. Es decir, que Cuba ha vivido durante décadas de la Unión Soviética, luego ha vivido durante muchos años de Venezuela, pero ahora ya no puede seguir chupando la sangre ni del Imperio Soviético desmoronado, ni de la Venezuela boyante en petróleo que ahora está seca. Entonces, ese estado sanguijuela, ese estado tábano, ¿a quién le chupa la sangre? Bueno, recientemente se la chupaba a las remesas, es decir, a los cubanos del exilio, industriosos, laboriosos, que reservaban una parte no menor de sus ingresos mensuales para enviarla puntualmente a familiares en la isla. Trump acabó con esas remesas, las prohibió. Ahora un cubano no puede mandar dinero a un familiar en la isla. También acabó Trump, enhorabuena en lo que a mí respecta, con el turismo.
de despistados o frívolos o inmorales estadounidenses a la isla de Cuba. Turismo que a veces obedecía a las razones lujuriosas del bajo ombligo, un montón de gordos libidinosos que iban allí a amancebarse con la juventud cubana, prostituyéndose en el malecón. Eso se terminó también. Como López Obrador oficia el papel triste, patético, de alcahuete o celestino de la dictadura cubana, entonces le envía a Biden un mensaje, le pide, casi le suplica, casi le implora, que restituya las remesas de los cubanos del exilio a los nacionales cubanos en la isla. Sabe bien López Obrador que si Biden hiciera eso, y yo creo que no lo va a hacer, y creo que no lo debe hacer, entonces Biden estaría dándole un oxígeno a la dictadura cubana. No digo a los cubanos de a pie, no, a la dictadura cubana. Lo que queremos es que los cubanos de a pie no aguanten más a la dictadura. Y entonces no tengan ya válvula de escape, desahogo o escapatoria, y salgan a derribarla. Pero López Obrador hace, ya digo, el papel de monaguillo, de amanuense, de Raúl Castro y del matarife Díaz-Canel. Desde Veracruz, el presidente mexicano López Obrador quiso lanzar un mensaje a su homólogo estadounidense, Joe Biden. Que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto, que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba remesas. Si Biden le hiciera caso al cantinflesco López Obrador, estaría favoreciendo grandemente a la dictadura cubana. Créanme, es así. Por lo tanto, esperemos que Biden no le haga caso a López Obrador. Hoy, solo 5 países de América Latina, y los voy a decir uno a uno, han votado junto con Estados Unidos, y yo celebro que al menos tengamos 5 votos en América Latina, a favor de perseverar en el embargo. El embargo es una represalia, es una medida punitiva, comercial, es un castigo. ¿Lo merece la dictadura cubana? Vaya que lo merece, por supuesto que lo merece. Merece un castigo, ese y otros mucho más severos. Se queda corto el embargo. Pero además el embargo no es la razón por la cual Cuba está quebrada. La razón es que el comunismo solo produce miseria. Cuba perfectamente podría producir riqueza independientemente del embargo y comerciar con el resto del mundo, desde Canadá hasta la China. No lo hace porque no produce nada. Ya digo, es un estado sanguijuela, tábano, parásito. Dicho eso, los 5 países que han votado junto con Estados Unidos son el Brasil de Bolsonaro, la Colombia de Duque, Ecuador de Lasso, Guatemala de Yamatei y Honduras de Hernández. No está mal esos 5 votos, ¿no? No está mal. Por supuesto, López Obrador continúa haciendo su patético papel de esforzado defensor y tonto útil de la dictadura cubana. Casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo a Cuba. La inmensa mayoría. Es el momento de tomar una decisión al respecto. Bueno, yo creo que es el momento de preservar la decisión, de sostenerla con firmeza, de comprender que ahora estamos cerca de que la dictadura cubana termine de colapsar. Pero para eso hay que ajustarle las clavijas, ¿ah? Y si le damos oxígeno, entonces va a tener un tiempo de vida más prolongado, que es lo que queremos evitar, ¿no? Luego López Obrador haciendo su papel de rabona. Las rabonas eran estas señoras a las que contrataban para que llorasen en los sepelios. Llora con sus lágrimas de cocodrilo porque dice que el embargo es inhumano. No, señor. Lo que es inhumano es que en Cuba hace 62 años exista una dictadura familiar
que ha convertido esa isla en su finca, en su feudo personal. Hay una situación, como todos sabemos, delicada en Cuba, porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano, porque es una medida extrema, es como una acción medieval, es muestra de un gran atraso en política exterior. Lo que es un gran atraso es que López Obrador siga defendiendo a un régimen comunista en nuestra América, ¿no? Eso es un atraso. Es lo que Moisés Naim, creo, llama la necrofilia política. Es decir, charlatanes como López Obrador, que no es otra cosa, un demagogo, un charlatán, que defienden ideas políticas muertas. Defienden cadáveres políticos. El comunismo está muerto hace muchos años, solo que López Obrador no lo advierte y quiere que siga con respirador artificial, en coma, en la isla de Cuba, a despecho de los cubanos que quieren sacarse de encima a ese peso muerto, que no los deja respirar a ellos, que no los deja ser libres a ellos. Por eso es particularmente repugnante lo de López Obrador, ¿no? Porque en estos casos uno no puede ser neutral, uno tiene que estar con el opresor o con el oprimido. Y López Obrador elige estar con el opresor, con la dictadura comunista, ¿no? Y manda estos mensajitos alameros a Biden, ¿no? Y dice que Cuba no puede comprar alimentos ni puede comprar medicinas. Es falso. Si Cuba tuviera el dinero, y el dinero proviene del intercambio de bienes, de mercancías, si Cuba produjera riqueza, creara riqueza y la exportara al mundo, tendría suficiente dinero para comprar medicinas y alimentos a otros países del mundo que no fuera Estados Unidos. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene dinero. Ya no están los soviéticos, ya no está Chávez, ya no está el turismo lujurioso, libidinoso, ya no están las remesas, entonces ya no hay a quién succionarle la sangre. Por ese bloqueo se les dificulta comprar alimentos, víveres, medicamentos, oxígeno. Se les afectó una planta de producción de oxígeno para atender enfermos que lo requieren. Por último, López Obrador, aliado por lo visto inquebrantable de la tiranía cubana, ofrece enviar, como ya envió, 2 barcos con alimentos y medicinas para dar oxígeno a esa satrapía bananera. Entonces tomamos la decisión de ayudar y de enviar alimentos, oxígeno y otros equipos médicos. Y hoy sale un barco de Veracruz y mañana otro con alimentos y con oxígeno para ayudar al pueblo de Cuba. No es verdad, no está ayudando al pueblo de Cuba, está ayudando a la dictadura cubana que sojuzga, que oprime al pueblo de Cuba. Así son las cosas. No sé qué les haya parecido, amigos y amigas, Jaime Bailey. Es la primera vez que yo lo veo. Me gustó sus formas, un hombre
preparado. Sus entrevistas a partir del domingo que vi sábado o domingo, que vi este video, comencé a ver varios. Me gusta, es una persona que conoce del medio. Si a ustedes les agrada, para seguir buscando algún video de ese señor Jaime Bailey. Y lo que vemos ahí es el desconocimiento total y absoluto de este pinche macuspano, ¿no? No sabe ni de lo que habla ni lo que dice. Es que si no, el embargo que tiene Estados Unidos es conforme ciertas empresas esenciales que no pueden negociar con Cuba. Punto. Eso es todo, ¿eh? Obviamente armas, algunas empresas que considera Estados Unidos esenciales para no negociar con Cuba. Por lo demás, punto. Envían remesas sobre todo de Miami hacia La Habana, cualquier cantidad de remesas. Pero es que el pueblo cubano ya no produce. ¿Quién mantuvo a Cuba? La ex Unión Soviética lo estuvo manteniendo, X cantidad. Mismo México le enviaba 40,000 barriles de petróleo al día, con Luis Echeverría y con López Portillo. Después fue Hugo Chávez, el que le enviaba petróleo. Pero Cuba puede producir cualquier cantidad de cosas y negociar con cualquier cantidad de países en el mundo. Hay 90 países que tienen ciertas restricciones para hacer intercambios con Cuba por el régimen dictatorial, nada más. Pero este imbécil protege a los dictadores y no protege al pueblo. Punto. Eso es el macuspano. Lo de él es la dictadura. El pueblo, como en México, con 3.8 millones más de hombres y mujeres en la extrema pobreza. Pero, si ustedes me dicen que les siga yo buscando videos de este señor Jaime Bailey, con todo gusto, Dice Elisa Carson, me encanta Jaime, yo lo he seguido, es muy bueno. Berta Basail, buenas tardes, muchas gracias, Bertita. Pues vamos a tocar un tema que yo considero de suma preocupación. Cuando ganó el macuspano la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, ya estaba el IFE. Era nuevo el IFE. Inició sus labores en el año del 97. Y este imbécil llegó a la jefatura de la Ciudad de México en el 2000. Cuando él ganó, dijo, qué buen trabajo hizo el IFE. Cuando él pierde las elecciones con Calderón, qué mal trabajo. Él pierde las elecciones con Peña Nieto, qué pésimo trabajo. Él gana las elecciones en el 18, magnífico su trabajo. Cuando él gana, está bien hecho. Cuando él pierde, no sabe perder. Voto por voto, casilla por casilla, esto es un desmadre, son mis enemigos, mis adversarios, son enemigos, y lo que dijo el día de ayer ahí en la laguna en Coahuila, son enemigos de la democracia. ¿A qué grado estamos llegando? Eso es lo que tenemos que tener muy, muy centralizado. Ya está diciendo que son enemigos de la democracia. ¿Por qué? Porque primeramente el INE le quitó 2 candidaturas, la de Guerrero y la de Michoacán, porque habían incumplido en los gastos de campaña. Lo que siempre criticó el macuspano cuando era opuesto, es que las cuentas no son claras, que esclarezcan de dónde están sacando los dineros, sino que se quite la candidatura. Lo mismo que estuvo despotricando durante décadas este cabrón,
Ahora lo aplica el INE, dice, ni el de Guerrero ni el de Michoacán pusieron las cuentas de dónde habían sacado los dineros. El INE los bajó. El TRIFE ratificó. Ahí hizo el gesto, él y su pelagatos lamezuelas de Mario Delgado, que le dice ladre, él sí es su mascota, ladra y ladra, brinca y brinca. Ahora ya el Macuspano ya agarró y dijo, acuérdense lo que dijo el violador de Félix Salgado Macedonio cuando fue a amenazar a los consejeros del INE. Los fue a amenazar. Ya sabemos dónde viven. No les vaya a pasar algo, ¿eh? Un violador. Y el de Michoacán, pues, que no había entregado las cuentas claras. Ahora, ya se fue a la yugular el Macuspano diciendo que va a hacer hasta lo imposible por quitar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral. ¿Para qué? Para que él sea el juez, el fiel de la balanza. Que sus candidatos de Moreno, los que él quiera poner, triunfen como triunfó el PRI durante 67 años. Punto. Porque en el momento que el PRI, estando Ernesto Zedillo Ponce de León en la presidencia de la República, dice, ya no, se va a crear un instituto autónomo para las elecciones, en ese momento perdió el PRI. Y vuelve a ganar hasta el 2012. Y es lo que quiere hacer el Macuspano. Quiere copiar la peor caricatura del PRI de los 60s y de los 70s, lo quiere copiar el Macuspano. Punto. Ya dice que son enemigos de la democracia. ¿Por qué? Porque hubieron 3 diputados de Morena que se les quitó el triunfo de las elecciones del pasado 6 de junio. Punto. Pero no dijo que había sido antidemocrático cuando Voy por México, Viva México, el partido de Calderón y de Margarita Zavala, que no les dio el registro. Ahí no dijo nada. Ahí dijo, se aplicó la ley. Pero cuando va en su contra, no le gusta. Eso es la democracia de este pinche macuarro. ¿Va a ser lo posible? Sí, sí lo va a hacer. Para nuestra fortuna, amigos y amigas, en esta nueva legislación no tiene la mayoría suficiente como para desaparecer ni al INE ni al TRIFE. Así de fácil. Vamos a ver si no se venden panistas, priistas, perredistas o del Movimiento Ciudadano para que tengan la mayoría, como la tienen actualmente. Y va a ser hasta lo imposible porque en esa legislación tratarse de hacer un algo. No lo va a conseguir porque en el Senado tampoco la tiene. Pero es realmente de preocuparse que este güey diga que el INE y el TRIFE es un atentado en contra de la democracia. Martínez Alejandrita dice, saludos, qué pena que en el extranjero crean que López nos representa. Sí, Alejandrita, qué vergüenza. En el extranjero han de pensar que estamos felices con el pendejo que nos gobierna y que hemos de pensar igual que él. Como muchos de nosotros pensamos, ¿cómo están los venezolanos? Que Maduro sean los venezolanos, no. Maduro es otro pinche dictador, como lo fue Fidel Castro, como lo fue Raúl Castro y como lo pretende ser Canel. Punto. Y el de Nicaragua, Ortega. Y como lo hizo en su oportunidad Evo Morales, pinches dictadores. Pero el mundo ha de creer que ese güey nos representa. Y Sherry Carson, Edgar Morin, uno de los principales estudiosos del crimen organizado, tiene un libro que se llama Crímenes de Cuello Blanco, editorial Grijalbo.
Hay que leerlo. Mari Miranda, la montaña de Guerrero es de las zonas de extrema pobreza en Guerrero, y por lo tanto en México. Sí, Mari, lo hemos comentado, por desgracia. Hay mucha pobreza en nuestro país, pero siempre lo he dicho. Y tú que nos has hecho el enorme favor de acompañar ya algún tiempo en la hora del búho, siempre he dicho, Chiapas y Guerrero, los estados más ricos en diversidad y donde más pobreza hay. Y creería que en Chiapas hay más pobreza que en Guerrero. En la costa chica de Guerrero, la pobreza sí es extrema. Mucha pobreza. ¿Hay algo? Pues ahora la hija de un violador es la gobernadora, ¿no? ¿Va a hacer algo? No. Mari, la gente que vivió cuando el pinche violador de Félix Salgado Macedonio fue presidente municipal de Acapulco, vio cómo se acrecentó la violencia, la delincuencia y el narco en ese estado. Y no salimos de Acapulco. Primordialmente Acapulco, por ser un centro turístico conocido mundialmente. Ahora, siendo la hija del violador, sin la más mínima experiencia de nada, lo máximo que llegó a ser esta jovencita fue la directora del DIF. Esa es su máxima experiencia. Y la directora del DIF de Acapulco, y cuando su padre era el presidente municipal. Con esa experiencia va a gobernar a un estado tan conflictivo, con tantos requerimientos, con tantas necesidades como es el pueblo de Guerrero. ¿Se habla de ello en los pinches circos estos mañaneros? No. ¿Se comenta algo? No. Dice Elisa Edgar, es un doctor en sociología de la UNAM. Vamos a leerlo. Lo que pasa es que lo que quiere hacer antes de que comience la nueva legislatura, recuerda que aún no están en funciones los ganadores del 6 de junio. Sí, efectivamente, Elisa, entran el 1 de septiembre. Hacen la protesta del cargo el día 1 de septiembre, que estamos a 14 días para que hagan la protesta del cargo. ¿Van a poder hacer algún movimiento en 14 días? No. Ahora, la nueva legislatura, vamos a ver que no se vayan a vender para que Morena tenga la mayoría calificada. Eso es lo importante. Mientras Morena no tenga la mayoría calificada, no pasa nada. Tiene la mayoría relativa, sí. Le quitaron otros tres diputados o diputadas, no sé. Pero le duele al macuspano porque está perdiendo fuerza y van a tener que comprar más legisladores de los otros partidos. Ahí está el problema. San Pisa. Ah, caramba. Nada más voy a leer un pedacito, Sam, porque sí está larguito. Dice 500 años de resistencia indígena. López Obrador, presidente de México, convocó usted hoy a nuestros compatriotas a conmemorar 500 años de la resistencia indígena. Usted tiene, desde luego, el derecho de hacerlo, como yo tengo el derecho a invitarle a ser preciso y sobre todo ser congruente. Muy bien. Siendo precisos, el hecho histórico cuyo quinto centenario ocurre en esta fecha es la derrota de los contingentes aztecas frente a aquellos integrados por los españoles tlaxcaltecas, o dicho de otro modo, la victoria de la alianza hispano-tlaxcalteca frente a las milicias aztecas. Lo que comentábamos el otro día, Sam, los aztecas eran guerreros y traían asoleados a los olmecas, hasta los mayas traían asoleados. Primordialmente se iban hacia la costa de Veracruz. A donde pasaran los aztecas eran belicosos, pero era la forma en esa época. Pero este ignorante no se da cuenta que sin la alianza de los tlaxcaltecas, Hernán Cortés, que era un asesino, no hubiera podido vencer por logística, nada más por logística,
no hubiera podido vencer a los aztecas. Y si, aunque está por demás apuntarlo, usted no debe de olvidar que los tlaxcaltecas también eran indígenas. No lo sabe, no lo sabe. Si ya les dijo a los de Texcoco que eran los indígenas, Texcocos, perdón, eran los aztecas. Pero ante todo, para ser congruente con su propuesta, deseo culminarle a lo siguiente: proceder a una transfusión completa de sangre para dejar de tener cualquier vestigio de corriente hispano en sus venas y simultáneamente recibir sangre donada por una persona que pueda certificar fehacientemente que es 100% azteca. Ignoro si existe este individuo. Recuerda, Sam, que en la anterior legislatura, una prima del pendejo se quiso pasar por indígena porque hay un número exacto de legisladores y legisladoras que tienen que ser representantes indígenas. Y la señora ni es indígena, dista mucho de serlo, lo único que hizo fue ponerse vestimenta indígena para poder ser diputada. Dejar de utilizar la lengua española y emplear en cambio la náhuatl. A mí me encantaría al menos conocer un poco de ese idioma. No es idioma, es dialecto. Despojarse de las ropas de corte occidental que usted viste y ataviarse con los atuendos propios de un azteca. Algún académico experto en la materia puede ayudarle. Desalojar el Palacio Nacional, y aquí esto es muy cierto, edificio novohispano, y alojarse en los vestigios del Templo Mayor, teniendo cuidado de no afectar el sitio arqueológico. Y sobre todo, Sam, el Palacio Nacional fue la primer casa de Hernán Cortés. No del tamaño que está ahorita, pero fue su primer casa al momento de vencer a los aztecas. Ahí hizo su primer casa. Entonces él vive en la que fue la primer casa de Hernán Cortés, para que se le quite lo pendejo y el idiota ese. Despojarse del grado académico que ostenta. No, ese cabrón no terminó la secundaria, Sam. Y que fue otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que fue fundada por las autoridades de la Nueva España. Tal vez un antropólogo especializado en el tema podría ofrecerle algún programa de estudios cercano al que seguía en el Calmecac. Renunciar al cargo de presidente de la República, cuyos fundamentos políticos y jurídicos son de origen europeo, y en todo caso tomar posesión un tlatoani, con sus asesores jurídicos y políticos seguramente encontrarán alguna argucia para lograrlo. Abandonar la fe cristiana traída por los españoles que usted manifiesta profesar, para adoptar la tradición religiosa de los aztecas. Como sabemos que don Miguel León Portilla, la cosmovisión mesoamericana es riquísima y fascinante. Debe haber otros movimientos necesarios para que usted pueda realmente celebrar 500 años de resistencia indígena. Le aseguro que yo seguiré siendo un mexicano feliz de tener en mis venas, por lo menos, sangre indígena, española, sefradita y muy probablemente árabe, portuguesa, goda, visigoda, celta, finicia, romana, norafricana, entre otros. ¿Sí? Pero es demasiado ignorante, Sam. No entendería ni la mitad de lo que acaban de decir. Y se dice que Dios lo escuche, ese inmundo macuspano no haga algo que acabe por hacernos más daño, ¿sí? Sí, Elisa. Se dijo que se habían unido con los olmecas y con los totonacas y con los tlaxcaltecas. Primordialmente fueron los tlaxcaltecas los que derrotaron con el armamento y con los caballos que no se conocen en México, pudieron derrotar a los aztecas. Pero este pinche ignorante no lo sabe. Lili Sanz, un saludo. Vamos a ver el segundo video. Vamos a ver el cuarto, por su importancia, en donde dice: la Secretaría de Educación Pública obliga a firmar un certificado
en donde no hace responsable a la SEP en caso de que algún niño muera. Los padres lo tienen que firmar, diciendo que no hacen responsable a la SEP si su hijo muere. Vamos a ver el 4. Papis y mamis de familia. Ahí viene pues este regreso a clases, ya oficializaron la fecha, 30 de agosto, lo quieran o no, va porque va, así que vayan juntando cuadernos, lápices y bueno, ahí la cartita de compromiso, porque aunque la SEP promete que habrá protocolos de salud por si acaso, le pedirá a los padres que dejen por escrito que están mandando a las criaturas bajo su propio riesgo. Hoy en la conferencia maromera acudió Delfina Gómez para dar más claridad en el tema de la vacunación. El problema es que muchos se quedaron en esta bella frase de la titular de Educación Pública. Ya el regreso a clases es algo inminente. Se debe hacer efectivamente, debe ser un retorno responsable, ordenado y cauto a las aulas, que como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas, son más que un espacio formativo. Bueno, sí, Delfina Gómez hablando mal, pero a ver, no se queden con que Delfina se patina cada rato con las cifras o con las palabras. Lo importante es que esas cientos, miles de millones de familias que ella dice volverán a clases en México, pues tienen dentro de sus nuevos retos enfrentar los 10 puntos del protocolo de regreso a clases. Entre pues, los que destacan los siguientes. Bueno, vamos a ponerles el decágolo de la SEP para pues todas estas integraciones a las aulas. Por ejemplo, el punto número 1, la integración de los padres de familia al comité participativo de salud de la escuela. Es decir, que se metan a meter mano, a limpiar las escuelas, ayuden, aunque pues en teoría tendrá que ser una responsabilidad del Estado, dirán algunos, ¿no? Otro de los puntos muy importantes es establecer un filtro de salud en casa y participar en los mismos y el salón de clases. Es decir, ser responsables de que el niño no vaya tosiendo, no vaya con chorrito, no vaya con los ojos rojos, cosa que pues a mí me parece muy evidente, ¿no? Pero, pues bueno, ahí están algunos de los otros puntos y pues síganle, ¿no? Y bueno, pues entre los puntos la secretaria señaló que para que los niños acudan a clase se requiere una carta responsiva firmada por los padres, una carta de corresponsabilidad que está circulando desde esta mañana. Carta, compromiso de corresponsabilidad, bueno, ahí viene la fecha, escuela, nombre del alumno, datos y bueno, aquí viene en la letra menuda. Dice, en caso de presencia mixto, mi compromiso será considerar lo siguiente. ¿Eso no fue lo que comentaste hace un momento? Bueno, sí, hay gente que sí está de acuerdo. Pero desde el día de hoy que se emitió este documento, ya se dieron 2 pasos atrás los padres de familia y dijeron, no, espérame, yo no voy a firmar eso. Sí, claro, porque a ver, es que piénsenlo no por lo que dice necesariamente el documento, sino lo que implica. O sea, de alguna manera es librar, o sea, que el gobierno tenga una responsabilidad compartida con los padres. Es decir, nosotros estamos poniendo el ciclo escolar, ¿no? Nosotros vamos a tratar, vamos a poner los protocolos, pero al final, si el chamaco se muere, pues, digo, al final tú estabas de acuerdo en que esto es uno de los riesgos que pueda acontecer. Eso, pues, de verdad es peligroso, ¿no? Y miren, considerando que ayer los datos de la Secretaría de Salud mostraron que se superó el pico máximo de la pandemia, no en esta ola, no en la segunda, en todas, ¿no? Se registraron 22.711 casos ayer 11 de agosto. No, bueno. El pico anterior, que estaba en el récord, por así llamarlo. El más alto de la última vez, que fue el 21 de enero. Segunda ola, 21 de enero, 22.339, ¿no? Realmente, con el tema de los niños, sobre todo los que son de primaria, sí hay que tener ciertos cuidados especiales y esa responsabilidad, pues entregársela a los maestros. Digo, y me llamó también la atención que el CENTE estuvo en la mañanera, incluso emitieron un comunicado de que respaldan al presidente. Sí, y miren, vamos para allá, señoritos, ¿no? Porque a pesar de que el gobierno, ¿no?, parece tener una postura muy alegre al respecto de todo esto, ¿no? Miren, nada más. Por ejemplo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró recientemente que de acuerdo con una encuesta realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues 95% de los chamacos se quieren regresar a clases. Pero aquí el asunto no es lo que opinen los niños, es pues, la lógica que hay detrás de esto. Si reactivas la actividad económica, bueno, digamos la actividad que viene de traer a los niños a la escuela, los transportes, las comidas, la compra de útiles escolares,
pues hay más posibilidad de que se contagie los propios niños, porque van a estar en contacto con más personas de una manera potencializada. Pero bueno, por parte de la CENTE, ¿no? Ya hablando en este asunto que nos hace pensar que de nuevo es la maldita política, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación señaló vía comunicado que apoyan la estrategia de regreso a clases, que van a ayudar en la implementación de los protocolos, todo después de que el presidente pues, da el espaldarazo justamente al sindicato en la mañanera. Y a propósito de Tata Andrés, él ha comentado mucho, pero hay una declaración en particular en esta semana, viene del martes 10 de agosto, donde dice que si la gente ya va al centro comercial, pues ¿por qué los niños no van a ir a la escuela? No. Miren. ¿No quieren que vayan los muchachos a la escuela? Pero ¿cómo si podemos ir a los centros comerciales o a otras actividades? ¿Por qué no a la escuela? Vamos nuevamente al punto. Una cosa es que tú te hagas cargo, si tienes 2, 3 hijos, estás ahí pendiente y los chiquitos van ahí, lo cuidas. Pero ¿por qué cargarle la responsabilidad a una maestra o un maestro con un grupo de 20 o de 30? Es totalmente diferente, señor presidente. Y me sorprende la reacción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de este respaldo. Esto ya también se está politizando. Pareciera ¿Qué que sí. intereses hay detrás de esto? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué insistir en esto? Aclaro, esta firma de este documento es voluntario. Usted no está Eso obligado es. a mandar a su hijo a clases si no quiere. El regreso a clases no es obligatorio. Es opcional. Entonces, siendo así, nuevamente les hago la pregunta, ¿los mandarían a clases? Pero bajo protesta con este documento. Y bueno, además de la respuesta de ayer del presidente, nos comenta hoy que, pues, que se va a regresar sin peligro a clases, y quienes tienen dudas y quieren hacer polémica, y así como nosotros, bueno, básicamente, es porque son chocosos que odian a su gobierno. Vamos a ver. Es mucho el daño que se origina si no regresamos a las aulas. Esto es como las vacunas. ¿Se acuerdan de que habían resistencias, escepticismo, de que para qué vacunarnos? Cuando planteamos lo del regreso a clases se generó una polémica, como en todo. Unos de buena fe, preocupados porque los niños puedan contagiarse, y otros porque se oponen a todo lo que nosotros. Amigos, amigas, la incongruencia del macuspano. Esta entrevista que sacaron fue el del día 12 de agosto, del circo mañanero del día 11. Este fin de semana han habido 26,000 nuevos contagios y 618 muertes este fin de semana. Pues si ya abrieron los centros comerciales, ¿por qué las escuelas no? Porque los centros comerciales, y estamos hablando de las escuelas públicas, no de las privadas, de las escuelas públicas, ¿cuántas tienen agua en los baños? En los centros comerciales sí, macuarro. Y como dice esta joven, no es lo mismo ir con 1, 2 o 3 hijos que tener en un salón de clases a 20, 25 o 30 alumnos. ¿Hay las medidas de higiene? No, no las hay. Primera. Segunda, en lo que es en el sureste, a los maestros de la CENTE les pusieron la vacuna CanSino, la que todavía no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Una. Segunda, nada más les han puesto una sola dosis de la CanSino a los maestros de la CENTE. Tercera, el transporte. ¿Cómo van a llevar a los niños a la escuela? En el decálogo que ponen dicen que los padres de familia se hagan cargo para arreglar las escuelas. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación Pública nunca lo ha hecho. Nunca. Aquellos padres de familia
que han llevado a sus hijos a las escuelas públicas saben que cada fin de curso tiene que hacer la faena, que es ir a limpiar, a pintar, a resanar, a arreglar los desperfectos de las escuelas públicas. Para eso están requiriendo a los padres de familia, para que vayan a pintar y arreglar los desperfectos que durante 1 año y medio han tenido las escuelas públicas, cuando eso es una obligación del gobierno federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública. Aquella persona que firme no va a poder responsabilizar al gobierno. Cuando la semana pasada, otra desafortunada declaración del pendejo Macuspano dice que las farmacéuticas lo están haciendo como un negocio para vender más vacunas ahora a los jóvenes y a los niños. Está poniendo en tela de juicio. ¿Es cierto o no es cierto? No lo sabemos. Pero ante la incertidumbre, que los vacunen a los niños. Punto. Cuando vacunen a los niños y a los jóvenes, que asistan a clase. Estamos en el punto más alto, en el punto de contagio más alto, con las pocas pruebas que se hacen. Ahorita, aquí lo tengo, en la zona conurbada, nada más en la zona conurbada con la Ciudad de México y la Ciudad de México, 31 hospitales están saturados por COVID, incluyendo los hospitales infantiles de la zona metropolitana. Con ello, ya se están reprogramando, ahora en los jóvenes y en los niños, cirugías y tratamientos para volver los hospitales infantiles COVID. Ya no es lo que las farmacéuticas digan o quieran, Macuspano, ignorante, asesino. Porque hace 1 año, 4 meses, no es nada, es menos que un catarro, paracetamol y reposo. No pasa nada, no robes, no defraudes, no engañes y no te da el COVID. Ten un billete de $2 y no te va a dar el COVID, pendejo. Ahora, ya no dice que hay que tener una esfinge religiosa o un billete de $2. Ahora dice que las farmacéuticas son mentirosas, que pues lo hacen por vender, lo hacen por negocio. ¿Hasta dónde va a llegar este cabrón? ¿Hasta dónde le vamos a permitir nosotros llegar a este cabrón? ¿Ya han perdido 1 año y medio los niños? Sí. Patético, sí. Pero lo decíamos el viernes, yo estoy convencido de ello. No tengo hijos en etapa escolar. ¿Por qué prefiero un hijo vivo en mi casa o un hijo muerto porque vaya a la escuela? Habría que ponerse a pensar en ello. Ya estamos viendo que los hospitales están saturados. El 40% de los hospitales están saturados. Punto. Ya comienza a haber escasez de oxígeno. No tarda en haber escasez en camas. El 20%, 25% del resto de las camas de los hospitales están con un 60 o un 70% de ocupación. Y el otro 20% están con entre un 20 y un 40% de ocupación. Vamos a tener que llegar, como se llegó a finales del año pasado y principios de este año, a una saturación completa de hospitales. Recordemos que, por suerte, hubo la cooperación de hospitales privados que dijeron: no se preocupen, atiendan ustedes en los hospitales públicos el COVID y nosotros nos hacemos cargo, sobre todo, de los aspectos de urgencia y ginecobstetricia. Que en cuanto pasó el COVID y este pendejo dijo ya no va a regresar nada, les volvió a echar de cacaracas. También el Teletón ofreció sus hospitales. Y también, ya cuando terminó la segunda ola, también les aventó de cacaracas. Al centro Banamex ya lo quitaron. Va a haber una saturación más grave
que la que tuvimos noviembre, diciembre y enero. Y este imbécil, en lugar de decir, ¿por qué no esperarse un mes más? A que comience a declinar la curva. Porque este güey va a decir que ya está achatada, aplanada, cuánta pendejada se le ocurre en su verborrea matutina. Y otra vez, ahora ya no van a ser, sobre todo lo que fue en la primera ola y en la segunda ola, muertes de las personas, hombres y mujeres de la tercera edad. Después se caracterizó por ser hombres y mujeres de los 40 en adelante. Ahora se está caracterizando por ser niños y jóvenes, el futuro de México. Lluene, truene o relampaguee, no seas pendejo, Macuspano. Y quiso poner como ejemplo al Chocoflán. Él no puede ser ejemplo. Para comenzar, nadie supo si le dio o no le dio. Una mano quiere poner como una bandera de que, vean, al Chocoflán no le pasó nada. Sí, pues el Chocoflán no fue ni al Seguro Social ni al ISSSTE, ni a ningún hospital público. Fue atendido en caso de que haya sido cierto, fue atendido por los mejores médicos de México. Punto. No se puede hacer la comparativa de alguien que vive en un palacio a alguien que es un hijo de un trabajador y trabajadora, de la clase social que le quieran poner. Entre más elevada sea la clase, con más probabilidades de triunfo. Ya están hablando de secuelas a los pacientes que les dio COVID asintomático. Están diciendo que pueden haber secuelas a corto, mediano y largo plazo, lo cual no lo vamos a saber más que con el transcurso del tiempo. Si es que ese COVID dejó algún tipo de secuelas a nivel de pulmón, de hígado, de riñón, de lo que sea. Primordialmente me quiero imaginar que tiene que ser de pulmón. Gente muy allegada a nosotros que les dio COVID, a 7, 8 meses de distancia comienzan a recuperar el olor y el sabor. ¿Esa puede ser una secuela? Pues sería la menor de las secuelas. ¿Cuántos asintomáticos que no supieron si les dio el COVID o no, pero que ya están diciendo que van a tener secuelas en su vida posterior? Y este imbécil dice, llueve, truene o relampaguee, con 26,000 contagios y 618 niños y jóvenes fallecidos. ¡Qué desfachatez de cabrón! ¡Qué poca madre de cabrón! Bueno, quien lo quiera llevar, quien no lo quiera llevar, pues, se va bajo su riesgo. Pero me van a firmar. Y no tendría... Los contratos unilaterales en México están prohibidos. Y eso, un convenio, es un contrato. Punto. Y si un contrato en forma unilateral está prohibido, un convenio, también. ¿A qué se obligan los padres de familia al firmarlo? ¿Cerciorarse que está sano? No hay pruebas. Y si uno quiere llevar a su hijo a que le hagan una prueba, pues hay que perderle el cariño de 500 pesos para arriba de la cantidad que le quieran poner. ¿Cuántos padres podrán hacerlo? ¿Cuántos padres de familia no tienen un hijo? ¿Tienen 2 o tienen 3? En edad del preescolar a la secundaria. Pues háganles el estudio a todos. Y si van a hacer el estudio a todos, tienen que hacer al papá y a la mamá porque a lo mejor no les han dado. O a los abuelos o a los tíos que tienen, con los que tienen una relación cercana. Este pendejo piensa que es así de fácil. Es un ignorante. Es un mitómano y es un pendejo. Dice el día 30. Estamos hablando que dentro de 13 días volverían a la escuela alrededor de unos 10 o 15 millones de niños y jóvenes. ¿Qué va a pasar cuando comiencen los contagios serios? Y lo dijimos hace 15 o 20 días en un programa del Búho. No es el niño, es la familia del niño. No solamente es del niño, no solamente es la familia del niño, es el contorno a la familia del niño. Punto. Porque si hacemos cuentas reales,
No las pendejadas que dicen en los circos mañaneros. Personas que tengan las 2 vacunas es el 24% de la población. El 24%. Personas que tengan una o las 2 vacunas es el 43% de la población. Es decir, que el 20% tiene una vacuna y el 23% tienen 2 vacunas. Que el tener las 2 vacunas no significa que estén inmunes. Significa que les puede dar no con la gravedad, hasta donde se tiene conocimiento. Insisto, es una enfermedad que van a ser 2 años. Que los médicos y los científicos todavía no tienen los conocimientos totales de la evolución de este tipo de enfermedad. Como pasó con el cáncer, como pasó con la polio, como pasó con el SIDA, que se tardaron años y en algunos de los casos décadas para conocer el comportamiento de este virus. Y este pendejo, de la noche a la mañana dice, ya, está achatada, está aplanada, ya está controlada. ¿Cuánta idiotez tiene el imbécil este en su verborrea matutina? ¿Se va a correr ese riesgo? Dice Lisa Carlson, ¿te das cuenta de lo que está haciendo el vejete inmundo con ese papel? Sí, deslindarse. No, era opcional. Y aquí nos dicen los papás que pues, si se contagia y se muere, pues ahora sí que ya se chingó el niño. ¿Y dónde está la responsabilidad de la escuela? ¿Y dónde está la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública? ¿A dónde? ¿O no tiene responsabilidad? Sin tener las mínimas normas sanitarias, ¿cómo es que tengan agua? Les va a dar tiempo, no sé cuántas escuelas públicas hay en nuestro país. Les dará tiempo a revisar todas y que todas tengan mínimo agua. Sería una buena pregunta, ¿no? Dice Sam Pisa, me gusta respetar a la gente así como sus ideas y maneras de pensar. Pero el inquilino peca de ignorante. Ese hombre no me representa. Qué vergüenza mundial. No es el que peque de ignorante, mi buen Sam. Es un pinche ignorante. Y como a ti, habemos muchos, espero millones, que tampoco nos representa. Que es una vergüenza mundial para México. Sí, claro. Abel Cortés, nuestro presidente liberó al Chapito porque no quería, según él, poner en riesgo la vida de personas, pero sí quiere evitar enviar a los niños a la escuela cuando la gran mayoría, por no decir todos, están vacunados, ni ellos ni los padres. ¿Qué tiene en la cabeza, señor? Deshecho. Bueno, yo ordené que dejaran a Ovidio libre y mandó a la muerte a más de 600,000 con sus pendejadas del COVID desde el año pasado. Ahorita van 618 niños y jóvenes que pierden la vida por el COVID. Entonces, al rato va a decir, la delincuencia organizada es que hay 95,000 muertes. Pues no salgan de su casa. Y a lo mejor no les pasa nada. Insisto, la ley obliga que un contrato no puede ser unilateral. ¿A qué se va a obligar la Secretaría de Educación Pública para el caso que en las escuelas públicas haya una transmisión, haya contagios? Les va a asegurar, porque esa sería la otra contraprestación, porque ya están exigiendo, si se muere, no es nuestra culpa, ¿eh? Si le da COVID, no es nuestra culpa, ¿eh? Y la contraprestación a ello, en caso de que les dé, el gobierno se obliga a darles tratamiento y hospitalización. Ahí está. Que no sería una contraprestación porque es una obligación del Estado. Pero ahí está. Bueno, no nos echen la culpa si se contagia o se muere.
Habíamos pensado en algún momento, en alguna mala pesadilla, que íbamos a vivir esto en nuestro país. Yo se lo juro que no. He vivido ya bastantes presidentes. He dicho, unos son pendejos, otros son más pendejos, otros son menos pendejos, todos son rateros, pero al grado de pendejismo de este, no, difícilmente me encuentro otro. Así como difícilmente encontraré otro traidor como Peña Nieto. El vender su seguridad a un pendejo. Vender nuestra seguridad y la seguridad de él a un pendejo. Mari Miranda, hasta pienso que si los niños pierden el año escolar, no pasa nada. Conocemos a unos que tardaron 14 años en sacar la licenciatura y son presidentes de una nación. Mari, este pendejo no terminó la prepa. Le regalaron el título y aún regalándoselo, le tardaron 14 años en dárselo. Ya perdieron un año. Un año perdido en la vida es irrecuperable. A mí que me digan, y lo dijimos también en la hora del búho, a los niños hay que pasarlos. Grave error. Y ese fue de Emilio Chaufet, cuando fue secretario de Educación Pública, si mal no recuerdo fue en el 2000, cuando dijo que a los niños no se les reprueba. Gravísimo error. Gravísimo. Ahora, aparte de todo, ¿por qué no dar cursos, actualizaciones para aquellos alumnos, y lo digo en forma pasada, desde que se suspendieron las clases en marzo del 2020, dar cursos de actualizaciones y volver a repetir el grado en que se hayan quedado los niños? Pero no. Y vuelvo a poner un ejemplo muy semejante al que puse hace un tiempo. Aquel alumno de cuarto año, que se quedó a 3 meses de terminar el año, 4 meses de terminar el cuarto año de primaria. Pasó a quinto, sin haber concluido el cuarto año. Aquel jovencito ya pasó todo el quinto fuera de escuela y ahora va a entrar a sexto año. ¿Con qué conocimientos? No terminó el cuarto, no hizo el quinto grado de primaria. ¿Con qué conocimientos va a llegar al sexto grado? Sumamente limitados. Y si me pongo en un plan más estricto, ¿qué pasó con aquel niño jovencito que iba en quinto año y no terminó quinto, pasó a sexto, ya terminó la secundaria por el año que se perdió y entra a secundaria? Un cambio radical en un estudiante, en cualquiera, y no en una época tan crítica con esta pandemia. Es crítico y todo lo vivimos, amigos y amigas. Cuando pasamos de primaria a secundaria, el cambiar de un maestro a cambiar a 11, 12, 13 maestros es un golpe duro para el joven. Y ahora, entrar a primero de secundaria sin tener los conocimientos mínimos elementales de sexto y una parte de quinto, ¿qué pasa? ¿Con qué calidad? Estamos acostumbrados a que la primaria se terminara a los 12 años, la secundaria a los 15, la prepa a los 18. ¿Qué puede pasar? ¿Qué malo puede pasar? Porque por mientras se controla esta pandemia, el niño de la primaria lo terminará a los 14, la secundaria a los 17 y la preparatoria a los 20. ¿Qué de malo le puede pasar al niño? O queremos, como dice el pendejo no se superen. ¿Para qué quieren ganar más? No, con que ganen lo mínimo necesario para medio comer. No hagan universidad, de posgrado y de maestrías. Son fifís.
Y lo puse aquí el nombrecito ese que se me olvida con una facilidad increíble, pero que es lo más patético que uno puede escuchar. Lo de la superación. Si alguien me echa la mano. Cuando dijo, no estudien de más, al contrario, con eso es más de sobra, la clase media, nada más que se sienta bien. Eso es todo lo que se pide. Aspiracionista. No hay que ser aspiracionista. ¿Para qué? ¿Para qué quieren ganar más? ¿Para qué quieren vivir mejor? ¿Para qué quieren cambiar de carrito? ¿Para qué quieren cambiar su departamentito de interés social por algo un poquito más amplio? ¿Para qué? Pues este hijo de la chingada se fue a vivir a Palacio Nacional, ¿no? Si no quisiera ser aspiracionista, no hubiera llegado, para desgracia de nosotros, a la presidencia de la República. Insisto, ¿qué puede pasar si en lugar de los 12 años que estamos acostumbrados a que salgan los niños y las niñas de la primaria, salgan a los 14? En lugar de salir a los 15 de la secundaria, salgan a los 17 y a los 20 de la prepa. ¿Qué puede pasar? Nada. Mas en cambio este infeliz maldito, que vayan. Total. Y lo dijo el año pasado, se va a morir quien se tenga que morir. Un saludo a Jocelyn Quintana y vamos a ver el último. ¿Cuál será bueno? El de Luis Berman, AMLO y su negocio de la pobreza, que es el 1. Vamos a verlo. Seguramente más de uno de ustedes, amable audiencia, recordará el siguiente mensaje. Y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Ese fue uno de tantos videos grabados por el remedio de presidente, pues aparte de acabar con la corrupción, el de primero los pobres fue uno de sus estandartes con los que logró engañar a millones de almas desesperadas en un México abandonado a su suerte desde hace muchas décadas. Y seguro a más de uno, cada que volvemos a escuchar estas palabras, nos hierve la sangre y dan ganas de por lo menos recordarle a este ser inmundo que vaya a importunar a la autora de sus días cada que respire. Como siempre he dicho, soy muy mal pensado y es algo que no puedo evitar. Algunos dirán que soy hasta pesimista y quizá tengan razón. Sin embargo, no es algo que me cause incomodidad, ni mucho menos algo que quiera cambiar, pues no tengo remedio ni lo quiero tener. Habita en mí aquella vocecilla que murmura en mi oído, piensa mal y acertarás. Y dicho esto, aunque sé que no va a ocurrir, que no va a pasar ni de chiste, aquí estoy firme esperando. ¿Qué o a quién? A un naco mascota solovino, que conste que así les dijo el macuspano, no yo. Porque si se trata de mí, yo les digo chimpanchairos, croqueteros, acéfalos, sin dignidad. Pero bueno, ese es tema de otro video. En fin, me refiero a que espero con ansias a algún espécimen de esa fauna política afiliado o simpatizante a ese engendro amorfo, o poliforme o deforme, que es Morena, y a su líder de barro, el hijo de Macuspana, que vive en un palacio. Quiero que un solovino, uno solo, me explique y justifique las decisiones más estúpidas y criminales que jamás nadie en el gobierno de este país había adoptado, sonriente y tranquilo, condenar vidas de cientos de miles de personas. Basta con recordar cuando desde un helicóptero, para no irse a enfermar si se mojaba las patitas, el inútil que hace como que es presidente admitió que en el manejo de las aguas de la presa Peñitas se optó entre inconvenientes y se decidió inundar zonas bajas indígenas y pobres de Tabasco para salvar Villahermosa, la capital del estado. Tal como en una versión renovada de Emperador Romano de Petatiux, decidió quién debía vivir y quién debía morir en su natal Tabasco, quién debía quedarse en la ruina y quién no, sin ningún criterio, sin ninguna ley de por medio, solo por sus arrugados y azules tanates, condenó a millares al infortunio. Él, un pobre ignorante que públicamente ha admitido que de milagro terminó la escuela. ¿O qué tal el arranque de esta administración cuando decenas de personas perdieron la vida por su negligencia y estupidez en Tlahuelilpan? ¿O qué tal desaparecer el seguro popular e imponer un modelo sin pies ni cabeza en donde miles dejaron de recibir apoyos para tratamientos de enfermedades como el cáncer o la diabetes, solo por nombrar algunas? ¿O el desabasto de medicamentos para niños con cáncer? ¿O no dar apoyo a médicos y enfermeras para hacer frente a la pandemia? En fin, podría extenderme, pero creo que les queda claro a lo que me refiero.
Pues para echarle más leña al fuego, resulta que hace unos días se dio a conocer el resultado de los estudios del Coneval sobre la pobreza en México de 2019 y 2020. El resultado fue que los mexicanos en dicha situación crecieron en 3.8 millones, lo cual no sorprendió a nadie. Bueno, solo al jumento tabasqueño, quien dijo que él tenía otros datos. No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición y creo del que la gente está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe. Debe de modificarse la forma de medición sobre bienestar, no depender todo lo relacionado con el bienestar solo con indicadores económicos. Yo tengo, por ejemplo, mi manera de medir. Ahora sí que tengo otro dato. Hasta les podría presumir sobre resultados, dijo el payaso Lastimita, pero ya no lo hizo y se fue por el discurso contra sus adversarios, cuando el Coneval no lo es, su adversaria es la pobreza, y en este estudio le va ganando al discurso por mucho. Y acerca de este comentario, que además de ser un insulto para quienes esperamos una respuesta honesta y directa a un problema rampante como es la pobreza, la ciudadanía esperaba que López Obrador explicara qué medidas se tomarán. Pero al no reconocerla crece la preocupación de que no se haga algo al respecto. Cierto es, y lo tengo muy presente, que la pandemia contribuyó al aumento de la pobreza, sobre todo en un país como México, que por cierto no dio apoyos a los ciudadanos ni a los negocios cuando se presentó la emergencia. En otros países la pobreza no aumentó, es más, se redujo un poco gracias a las ayudas a ciudadanos y negocios, y podemos mencionar algunos ejemplos como Chile, Brasil y por supuesto Estados Unidos, al igual que naciones de Europa. Lo que es muy importante al día de hoy es tomar medidas para que esto mejore, y el único camino es incentivar la inversión privada y reorientar la pública a proyectos que activen la infraestructura necesaria en extracción y distribución de gas, generación de energías limpias, programas de carreteras, presas y puertos que son indispensables para empezar a crecer, porque lleva ya casi 3 años estancada la economía debido a la incertidumbre de cara a un gobierno de ocurrencias y caprichos de un solo hombre. Todo indica que aquello de acabar con la pobreza fue una promesa solo para el discurso populista y demagogo, igual que aquello del crecimiento del 4%, así como acabar con la corrupción, la impunidad, el amiguismo y la inseguridad. Todo eso sin duda ya quedó solamente en párrafos de discursos engañailusos. De seguir así, la pobreza seguirá creciendo aún sin pandemia, y es por eso que el análisis del Coneval debe ser un documento para generar propuestas para resolver el problema tan grave que ahí se señala. Pero contrario a ello, todo deja ver que lo que busca este desgobierno es hacer más grande esa cifra de pobreza para seguir creciendo el gobierno paternalista, herencia del priismo rancio setentero, que bien arraigado tiene el ganso macuspano. Sin duda la pobreza es un gran negocio para su empresa partido, porque piénsenlo bien, si se acaban los pobres, luego, ¿qué vende? Por eso estoy esperando a un solo vino croquetero, uno solo que venga a explicarme y no a atacar a Calderón, a Peña o a Fox, sino el fundamento legal de la determinación, sus criterios técnicos y sobre todo lo pertinente y lo justo de las decisiones de Andrés Manuel. De preferencia, uno de esos subnormales que votó por él y sigue enamorado rendido a sus pies. Cualquiera que defienda al imbécil asesino y rata del actual presidente de la República, él es también, si no asesino y rata, por lo menos imbécil igual que él. Así como lo digo con todas sus letras. Me queda claro que el sueño de López Obrador es ser como Mickey Mouse, ser tan simpático que todo el mundo olvide que es una rata. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía PayPal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y... Amigos y amigas, ¿se ha hecho algo por la pobreza? ¿Se hizo algo en el 2019 por combatir la pobreza? ¿Se abrieron fuentes de trabajo? Es la principal forma de combatir la pobreza, generando fuentes de trabajo. Allá al contrario, en lugar de generar, desalentó la inversión privada. La inversión pública es importante, sí es importante siempre y cuando genere la inversión privada. Porque hemos visto por décadas en nuestro país
que el peor administrador que hay es el gobierno. Es el peor. Si quiebra su negocio no le importa porque no es de él. En cambio, la iniciativa privada sí. Y lo que se debería de fomentar es capitales nacionales y extranjeros vengan a invertir a nuestro país para que generen empleos. Generando empleos van sacando a la gente de la pobreza extrema y de la pobreza. Pero el único que se ha preocupado el pendejo macuspano es de ahuyentar tanto a la inversión privada mexicana como a la inversión extranjera. Punto. En lugar de decir vengan para que haya más fuentes de trabajo, no. Mejor nos dedicamos a exportarles trabajadores a los Estados Unidos para que manden remesas. Eso es lo peor que nos ha pasado en México. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Dice Mayela, excelente Luis Berman, sí. Un cuate muy preparado también. Jorge Redondo Guillén, un saludo. César Rosendo, muy bien Luis Berman, muy atinadas sus observaciones como siempre. Sí, César, muy atinadas sus observaciones. Ahí sí no me queda duda. Por eso normalmente, en la hora del búho, en los videos, trato de poner un video de Luis Berman. Muy atinado. Y como él dice, yo no le digo mascotas o lobinos, eso se los puso el macuspano. Ahora, primero los pobres, ¿qué ha hecho por los pobres? Porque primero los pobres fueron los que murieron primero por el COVID, porque dijo que eso no era nada. En Tabasco, la inundación, inunden las zonas más pobres. Y no bajo porque me mojo las patas y me enfermo. Ahora, ¿cuántas de esa gente de su propio estado quedaron en la miseria? Porque perdieron absolutamente todo. Y ahí están videos en donde los siervos de la pincha nación que le puso este pendejo, ¿cuánto? 10,000 pesos. ¿Cuánto me vas a dar? Y te pongo en la lista para como beneficiario. Iban desde los 500 hasta los 3,000 pesos. Ahora, ¿cuántas? ¿A cuán? Ese accidente natural, ¿a cuántos perjudicó? ¿Cuántos se vieron beneficiados con ayuda del Fondo para Desastres Naturales? Ahora, estamos en época de ciclones, de huracanes y de tormentas tropicales. El Fonden ya no existe, ya no hay un centavo en el Fonden. Malas administraciones anteriores, pésimas, pero habían dejado 350,000 millones de pesos en el Fonden para el caso de un desastre natural. Ahora hay 0 pesos. ¿Qué va a pasar? Nos queda lo que resta de agosto, septiembre, octubre y una colita de noviembre de lluvias. Todavía no llegan los huracanes fuertes. ¿Qué va a pasar con un huracán? ¿Dónde se les va a ayudar a la gente más necesitada? Que por desgracia son los que viven en las cuencas de los ríos, en las zonas más bajas, en las zonas más pobres. Primero los pobres, pues aumentó en 3.8 millones de pobreza extrema este maldito macuspano. Eduardo Palacios, este gobierno solo llegó a robar. La gente no le interesa. Bartlett robando en la CFE, Rocío Nale robando en PM, el Sheinbaum comprando sin licitaciones y los servidores de la nación también. Sí, Lalo, por desgracia es cierto. Se acabó la corrupción. No, en este sexenio está derrochada la corrupción, el nepotismo, la inacción. Se habla del 3 de mayo del 2021 a las 10:15 de la noche. Se habla. ¿Hay algún responsable? Perdón, sí hay responsables. 6 maestros soldadores.
de la tragedia del metro, de la línea 12. No hay nada. Y lo peor, no habrá. Pero esos malditos juegan a la mala memoria que tenemos en México. A la mala memoria. Ya se nos olvidó la rifa del avión. En plena pandemia. Se nos olvidan tantas cosas tan rápido que si tuviéramos un poco de memoria, este cabrón no estaría en el poder. Ana Santillán, linda tarde, Lick, bendiciones. Muchas gracias, Anita, igualmente para ti. Amigas, estamos llegando al final de la hora del búho. La hora por un México mejor. Les recuerdo que unos 5 minutitos, si pueden volver a ver el programa en nuestra página de Facebook completo, no se borra ningún programa, ni de la hora del búho, ni de los horóscopos con ningún programa que se borra, todos están ahí. Y a partir de mañana ya está en YouTube y en Twitter. Ya editado, se recorta un poquito para que quede más breve, pero con el mismo contenido. Y por favor, denle un me gusta y traten de compartir para que lleguemos a más y más gente. Mil gracias, dice Catrachita García, un saludo. Mil gracias. El próximo miércoles, recuerden, va a estar una plática con nosotros el ingeniero Gilberto Lozano, un miembro más de Frena. Sabemos que hay gente que no está de acuerdo con Gilberto, está bien. Hubo una persona que nos escribió en una de las publicaciones que hicimos de Frena, manifestándoles, esto fue desde el sábado, creo que se hizo la primera publicación, o el domingo, y hoy se hizo la siguiente, mañana se va a hacer, y el miércoles también, recordando eso, porque nos siguen muchos grupos de Frena, y muchos de ustedes son simpatizantes de Frena. Y me escribió, no sabía que GB Radio era chayotero. Pues no somos chayoteros. No me da un centavo Gilberto Lozano, ni me da un centavo Frena, ni nada. Aquí las opiniones están abiertas siempre y cuando sean con respeto. Pueden ser morenistas y pueden ser pro AMLO. Si nos hablan con respeto contestamos. Que si soy chayotero o GB Radio chayotero. No. Gracias a esos pinches comentarios fuera de lugar, no nos permiten compartir gran cosa. Me estaban explicando el otro día, pero yo con la tecnología todavía estoy medio peleado, que es a base de algoritmos. Y ojalá alguno de ustedes me pudiera explicar cómo funcionan esos algoritmos para que lleguemos a más y más gente. Pero ojalá y puedan compartirlo para llegar a más y más. Y los espero el miércoles con la plática al ingeniero Gilberto Lozano. Su servidor y amigo Lesao Gisbert, el búho, les agradece infinitamente que nos hayan hecho el enorme favor de acompañarnos durante estas 2 horas, hora con 59, porque comenzamos a las 4:01. Mil gracias a ustedes, deseándoles que pasen una excelente tarde y un maravilloso inicio de semana. Muchas gracias. Buenas tardes.